a Sol Maluendes, que ahora nos va a atender y vamos a hablar con ella. Estaba ahí viendo nuestro programa y yo le escribí y vamos a charlar un poco, nos va a contar un poco, ¿no?, de cómo está trabajando esta nueva dirección de juventudes, enfocada a las juventudes que están laburando mucho y nada, esto digo, un espacio que se crea nuevo y que no, obviamente hay que generar cosas nuevas ahí, enfocadas además a jóvenes y demás. Esperen que esto es un nuevo intento en 2025 de hacer una videollamada. Así que tengamos paciencia. Ahí ya la vemos a Sol, pero hay que ver si la podemos escuchar. Sol creo que nos escucha. Buenas. Ahí está, ahí las escucha. Ay, qué hermoso. Qué bonito. Vamos a la producción de Nair Ibáñez. Bueno, ¿cómo estás, Sol? Bienvenida a Surge la Mañana. Por primera vez, me parece, en una entrevista. Acá te saludamos. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Todo bien, acá todo tranquilo. Contentas de que Nair ahí está festejando, pudimos hacer una videollamada. Estábamos contando que es toda una cuestión nueva. Así que bueno, ahí te están viendo nuestros oyentes y escuchándote. Yo también estoy haciendo una ingeniería para poder verlas en YouTube mientras está la videollamada de WhatsApp, pero las estoy viendo aparte de escucharlas por ahora, así que mejor. Qué bonito, bueno, me alegro un montón. Sí. Me alegro que se esté dando. Sí, buenísimo. Y bueno, ahí estábamos adelantando un poco de lo que queríamos hablar con vos. Le contábamos también a nuestros oyentes que sos la directora desde esta nueva gestión de La Plata, de Juventudes en la Municipalidad de La Plata. Y bueno, un poco que nos cuentes cómo va esta nueva gestión, cómo va esta dirección, que entiendo es nueva, contanos vos igual. ¿Qué están construyendo? ¿Cómo están trabajando y desarrollando esa dirección? También eso, orientada a los jóvenes, que me parece importante, ¿no? La necesidad de generar políticas hacia las juventudes. Así que eso, como primer pregunta. Bien. Sí, bueno, como bien contaban hace un ratito, antes de que le decía a Sol que las estaba escuchando, antes de sumarme a la videollamada, el año pasado, cuando Julio Alac asume la intendencia de la ciudad, se vuelve a crear una dirección de juventudes, que está un poco difícil ahí el registro, porque entre varias de los problemas que nos encontramos cuando asumimos la gestión fue a veces la falta de archivo de registro de cómo venían funcionando algunas áreas del municipio cuando asumimos. Y entre el 2016 y 2018 se desarma el área de juventudes, pasa a ser parte de otras dependencias del municipio, y se vuelve a crear con esta gestión la Dirección General de Juventudes, que tiene un poco el propósito, la idea de trabajar políticas, programas, actividades que estén destinadas a los jóvenes y las jóvenes de la Ciudad de La Plata, que representamos una porción alta de la población de la Ciudad de La Plata. Digo, entre un 25 y un 30% de la población de La Plata somos pibas que tenemos entre 14, 15 y 28, 29 años. O sea, es una porción alta de la población de la ciudad la que contiene o la que está dentro de esa definición de las juventudes, de la juventud, que a veces es un término difícil de definir. Y siempre nosotros cuando nos preguntan, en nuestro caso, en mi caso particular, pero con el equipo, con los compañeros que empezamos a pensar cómo encarar una nueva área de juventudes en el municipio, nos surgieron muy rápidamente dos ideas muy fuertes de cosas que veníamos viendo quizás desde una experiencia más militante o más laboral, que nos pasan a los pibes, a las pibas jóvenes de esta ciudad, pero que podría ser un diagnóstico que sucede a otras ciudades también, que por un lado tiene que ver con la falta de proyección de futuro. A veces cuesta para los pibes, las pibas más jóvenes, imaginar qué queremos hacer, qué queremos ser en un corto o mediano plazo. Hay un concepto que viene de la psicología, que es el del proyecto de vida de una persona, que vemos que eso a veces es un área así de una ausencia, al menos en esta generación de jóvenes, en este presente tan complejo que estamos viviendo, que un poco venían también hablando de eso. Y por otro lado también la intención, entonces nos propusimos trabajar tratando de abordar esa idea de, bueno, cómo
pensamos programas, políticas, herramientas que le acerquen a los pibes y las pibas una herramienta para preguntarse qué quieren hacer de su vida en general y qué esperan de su futuro también, ¿no? En particular. Y después también elaborar mucho el sentido comunitario y colectivo en la juventud, porque hay como un mandato que viene muy marcado desde, puede ser desde las redes sociales, principalmente desde los medios de comunicación, desde nuevas maneras a veces de denunciar ciertas cosas que te marcan muy bien. Cada uno se salva solo, yo me las arreglo por la mía, la única persona que va a resolver un problema soy yo mismo, ser tu propio jefe, elegir tus propios tiempos, como hay un mandato muy individualista, que creo que reconocemos en un montón de cosas en este tiempo, con el que también tenemos que combatir, porque no tenemos la certeza, obviamente, de que al contrario, de que nadie se salva solo, de que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Entonces, para tratar de trabajar con esas ideas, también un poco el otro objetivo horizonte que nos pusimos es, bueno, ¿cómo hacemos para reconstruir el sentido de lo comunitario, de lo colectivo, del trabajar con el otro, de preocuparse con el otro, entre los pibes y las pibas? Y por eso han salido como distintas líneas, propuestas de trabajo en el área de juventudes, para decirlas así rápido y también, no sé, para que las vayamos también charlando. Hemos laburado un programa de orientación vocacional, que son talleres para pibes que están en edad, terminando la edad escolar, o en una edad entre los 17 y 19 años, para tratar de trabajar este proyecto de vida que les decía, ofreciendo información sobre los ámbitos de formación que tenemos en la ciudad, en la provincia. Trabajamos una propuesta muy, muy linda e interesante con los grupos jóvenes de los espacios religiosos y laicos de la Ciudad de La Plata, que se llama Juventudes Solidarias, para organizar acciones de trabajo comunitario en distintos espacios que necesitan, para también poder volver a poner en valor la solidaridad como concepto, como idea, como valor justamente. Laburamos mucho lo que es la participación estudiantil también en las escuelas secundarias que no tienen centros de estudiantes, que acá en La Plata son muchas. También somos una ciudad enorme también, entonces ahí hay un montón de ámbitos más en la periferia de la ciudad por los que hay que todavía que laburar un montón. Laburamos los puntos jóvenes, que son programas donde acercamos herramientas para el acceso al primer trabajo, armado de CD, orientación vocacional, educación financiera, que ahí también ahora se nos va a sumar todo el tema criptomonedas, estafa Ponzi, cómo prevenir también sobre los usos de esas herramientas. Bueno, un poco del abanico de iniciativas que hemos laburado como dirección en este primer año, y ahora retomando obviamente la agenda y de las actividades, muchas de esas cosas que les comentaba que continúan. Este año vamos a laburar mucho también con la cuestión del voto, porque es la primera elección para pibes de 16 o 17 años, entonces ahí hay que hacer un laburo de promoción del voto como ejercicio democrático, y también aprovechando para hacer una pregunta en relación a, bueno, qué es lo que significa la democracia, participar como jóvenes de lo que va a pasar con nuestro país, de quiénes van a ser nuestros representantes. Así que en eso estamos, y en eso se viene en el corto plazo de la Dirección de Juventudes, así que nunca lo resumo así nomás. Pero bueno, lindo desafío, la verdad, pensar esa área dentro del municipio, y también fundamental. Nos hemos encontrado con la radio, con ustedes, por ejemplo, el año pasado, en el lanzamiento de otro programa que vamos a trabajar este año, que es el de Centros de Actividades Juveniles, sí. Programa del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, que por primera vez vamos a traer al municipio de La Plata. Siempre para nosotros es fundamental todo ese tipo de políticas, trabajarlos con los espacios que ya están también, que vienen laburando, construyendo, desde, por ejemplo, como hacen ustedes, una iniciativa de una radio comunitaria, o desde una organización territorial, una organización civil. Hay un montón. La Plata es una ciudad que tiene muchísimas organizaciones, asociaciones, es una ciudad muy del juntarse, muy del grupo, del colectivo, de los vecinos que se organizan, y eso es un valor que para mí es fundamental y que está bueno aprovechar, y obviamente desde el municipio contener y fortalecer. Así que, sí. Bueno, eso. Sí, tal cual. Me parece que está muy bueno, ¿no?, que comentes todas las cosas que se están haciendo. Además fue un primer año de gestión,
ahora, bueno, vas por este 2025. Y bueno, comentabas además esto de los centros de actividades juveniles, que bueno, sí, nosotros hicimos la radio abierta y fuimos parte, ¿no? Sí. Y lo importante, ¿no?, de enfocar políticas públicas hacia los jóvenes, que bueno, hoy, digo, son bueno, como decías, una parte importante en la Ciudad de La Plata y además, digo, con muchos problemas, ¿no? Bueno, alrededor de la educación, del trabajo, de información, digo, hasta pienso en la ESI, digo, un montón de cuestiones que a veces no llegan y digo, está bueno que haya políticas enfocadas y en ese sentido hacia las juventudes, que hoy tanto lo necesitan, ¿no? Y esto de la contención alrededor de talleres o actividades que se encuentren con otros en esta sociedad individualista que se ha construido y ¿no?, también direccionada desde un gobierno en particular, en mi opinión. Sí. Pero bueno, también quería preguntarte eso, ¿no? ¿Qué pensás, bueno, de Provincia de Buenos Aires? ¿Cómo está laburando? Bueno, este centro de actividades juveniles, por ejemplo, lo hacen con desarrollo de la comunidad de Provincia de Buenos Aires, pero también un poco pensando en la situación nacional. ¿Cómo ves la situación nacional para los jóvenes? Aunque bueno, la porción de acá estamos hablando de la Ciudad de La Plata, ¿no? Pero entiendo que a veces repercute y que es difícil esa situación, así que para preguntarte eso. Pregunta difícil, no sé, hay un montón de maneras siento, ¿no? De recién hace un rato lo que escuchaba que estaban hablando un poco de la discusión en torno al régimen penal juvenil, al caso de Kim, que reavivó o volvió a abrir una discusión en torno a los jóvenes que están en conflicto con la ley penal. También no solamente esa discusión, sino una pregunta, una preocupación en torno a la seguridad, que también los jóvenes tenemos. Algo que no les conté, pero durante el mes de enero queríamos trabajar, teníamos un objetivo también este año, de que bueno, vamos a tener algún dispositivo de relevamiento, de trabajo uno a uno con pibes pibas para también integrar en la agenda de laburo de la dirección algo que surja de un trabajo de relevamiento directamente con jóvenes de la Ciudad de La Plata. Entonces dividimos la ciudad en zonas y con un equipo de encuestadores y encuestadoras durante todo el mes de enero hicimos jornadas de encuestas, un programa de encuesta joven para recabar principalmente actividades de interés, preocupaciones, cómo se imaginan el futuro, bueno, todas estas cosas de las que un poco venimos en tema tratando de laburar. Y también preguntamos un poco sobre bueno, cuál era el rol del Estado también para la juventud en todo este tema, que también es algo ahí que está pendiente, me parece, o al menos desde los que tenemos cierta visión de lo que el Estado tiene que hacer o dónde el Estado tiene que estar, tenemos que empezar a reconceptualizar algunas cosas y a mirarlas de otra manera, porque si no para muchos jóvenes, no para todos, el Estado, no están tan alejados de la visión del Estado que desde la política nacional a veces se denuncia, ¿no? Y eso es un problema porque el Estado es un garante de derechos y un pibe, una piba que justamente, que lamentablemente es una mayoría que tiene sus derechos vulnerados, no puede concebir al actor y a la institución que va a tener que garantizar, que debería estar garantizando esos derechos como un actor totalmente ajeno que no tiene nada que ver en sus problemas de tu vida cotidiana. Ahí nosotros tenemos un problema que resolver en relación a qué es lo que los pibes, las pibas se sientan, pensamos de la política, del Estado, del gobierno. Pero, bueno, una de las cosas que aparecieron que estuvieron también presentes en esas respuestas y en esos diálogos con los pibes y las pibas de la Ciudad de La Plata era la preocupación por la seguridad, y ahí tenemos un desafío grande en relación a cómo reponemos también la política que se viene haciendo desde la provincia, con los puntos también insuficientes o difíciles de sortear frente también a un escenario en donde el fondo que tiene la provincia para comprar mobiliario para las puertas de seguridad hoy no está siendo entregado por el gobierno nacional. Estamos en una situación ahí como difícil me parece de sortear y de intercambiar, creo, con los pibes y las pibas más jóvenes. Creo que hay una preocupación en torno a eso, en torno a la seguridad que se revivió en este último tiempo. Hay una preocupación en torno al trabajo y a la economía constante todo el tiempo. Cómo están en relación a la pregunta más general. No hay un pibe o una piba que no tenga una preocupación económica, por llegar a fin de mes, por poder tener una familia. Creo que ahí hay cosas
para laburar, por un desafío también de que hoy las expectativas de trabajo capaz no son las mismas que en otras épocas, eso se cambió mucho, hay un montón de pibes y pibas que tienen la expectativa de tener otros tipos de trabajos, otras modalidades de trabajo, y tenemos que ver cómo le hacemos lugar a esa demanda, sin dibujar trabajos en donde no se garantice ni una condición digna de laburo, porque también eso es un tema, porque a veces con esto de, esto es tu propio jefe, sus propios horarios, explotan laboralmente y hay que cuidar como las nuevas modalidades del trabajo sin entrar en terreno de la explotación laboral o de la vulneración de los derechos laborales que tenemos garantizados por la normativa de nuestro país. Veo eso incipientemente, no sé cómo lo ven ustedes, yo creo que a raíz de lo que pasó con el caso Libra, con la estafa de la criptomoneda de Milei, por primera vez noto como rasgos de destitución o con relación a Milei como figura política y al gobierno nacional, por parte de muchos pibes, de muchas pibas que están dentro, o que al menos por redes más consumen este mundo de lo cripto y de esta casi compulsión por el dinero, sin preguntarse mucho a través de qué medios conseguimos ese dinero y para qué queremos ese dinero. Noto eso, que quizás obviamente para muchos de nosotros la estafa de lo que representa mi ley la tenemos vista o estamos lidiando con eso por mucho tiempo, pero bueno, era también un tema que mi ley parecía, para algunas personas hasta el día de hoy parece el Mesías que viene a salvar la economía argentina, que merece un Nobel en economía y que después estafa a miles de personas, llevándose 40 y pico de millones de dólares por un tuit que hace con otro tipo de entonces, nada, algo de eso me parece que tenemos que trabajar con esa desilusión o con esa estafa, con ese concepto de estafa que se asoció al caso de Libra, como para poder mostrar qué es lo que hay detrás, cuáles son los intereses que se mueven en este tipo de decisiones que tomó el gobierno. Pero bueno, estos temas de preocupaciones, de cómo están los pibes y las pibas hoy, preocupados por la seguridad, preocupados por su trabajo, preocupados por llegar a fin de mes, por dar una mano a sus familias. Hay una promesa constante de que la cosa va a mejorar, pero nadie vio en ningún momento, ninguno de nosotros vio en su bolsillo y en las compras en el supermercado el déficit cero y ninguno de los logros que produce el gobierno en materia económica. Entonces, lentamente nosotros me parece que tenemos que empezar a trabajar con eso como para dar cuenta de que en el fondo de eso hay una estafa que vamos allá también del caso Libra, ¿no? Sol, te interrumpo un cachito. Se escucha y se entiende claramente, pero te voy a proponer si tenés un auriculares a mano, como para que se escuche más claro, porque se escucha, se entiende lo que decís, pero se escucha un poco de ruido. Si llegás, igual voy a contestar un poco lo que decías, porque me parece interesante y creo que tenemos la misma mirada, porque es una discusión que tenemos, más en un espacio que somos las pibas que estamos acá, pero construimos con más jóvenes. Es esto, ¿no? Esta preocupación constante que me parece correcta, ¿no? De la economía, es como algo básico, digo, eso, pibes, nosotras mismas, ¿no? Pibes y pibas que tenemos más de un trabajo, muchos trabajos a la vez, que hacemos lo que podemos y la mayoría además trabajos informales, digo, llegando como se pueda a fin de mes, pero además no solo de nuestra propia economía personal, sino también teniendo que hacernos cargo de familias, bueno, también jóvenes con niñez, digo, hay una gran cantidad de diversidad en las distintas en los distintos casos de las juventudes, ¿no? Que nos llevan a eso, a tener que preocuparnos hoy en día, no volviendo más con lo que decíamos al principio, con más de la mitad de la Argentina por debajo de la línea de pobreza, que eso no es magia, no llega, no sucede que más de la mitad de la población de la Argentina, que somos 48 millones de personas, punto importante, entre esos un montón de jóvenes, la mayoría jóvenes, hoy vivan en esas circunstancias y bueno, y esto que decías, ¿no? Con un gobierno nacional que está en contra del Estado, pero gobierna desde el Estado, y que también con un discurso desde Provincia de Buenos Aires, y ustedes entiendo, de el Estado como garante de derechos, cómo hacer esa discusión y ese debate, también que eso le llega a distintas posiciones a los jóvenes, ¿no?
el gobierno nacional, que además apunta hacia las juventudes, más hasta hacia los chicos de secundarios y demás, con esto de las cripto y un montón de cuestiones, y el de ser tu propio jefe que vos lo planteabas, y bueno, y con esto, en el caso otra mirada que hay, por lo menos en Provincia de Buenos Aires o en el municipio de La Plata y demás, nadie sale solo, tratemos de contener esta situación, y también el Estado es responsable y tiene que hacer algo, ¿no? Sobre esta desigualdad que existe, ¿no? Que no es una cosa que inventamos, sino que es tangente, que lo vemos, ¿no? A ver si ahí te escuchamos, a ver. ¿Ahí me escucha mejor? Sí. Bien, genial. No, sí, eso tal cual. Por ejemplo, lo pensaba en relación a, hace poco abrí la inscripción al boleto educativo, ¿no? Digo, nosotros tenemos que trabajar mucho esa contraposición, esa contracara de una concepción de cuál es el rol del Estado, del gobierno, qué modelos de gobierno se llevan adelante en nuestro país en este momento para los pibes, al menos que para las 17 millones de personas, pero en particular ahí sí no les puedo decir el dato preciso de qué porcentaje de los 17 millones de bonaerenses son jóvenes, porque lo tengo más en fino el de La Plata, pero para todos los pibes, las pibas jóvenes de la provincia de Buenos Aires están viviendo una contracara muy fuerte en términos de lo que representa la política, lo que representa el Estado, el gobierno. Digo, el gobierno nacional es el que no nos da ninguna información clara en relación, por ejemplo, al Progresar, que es una beca importante, una política importante para los estudios, destinada a jóvenes, para continuar con los estudios en distintos niveles, universitario, superior, demás. Y en la contracara de eso, vos sabés que empezó el mes de marzo, abre la inscripción al boleto educativo de todos los niveles del sistema educativo de la provincia. El gobierno de la provincia nos facilita un derecho que tienen conquistados los estudiantes de todos los niveles de la provincia de Buenos Aires, en relación a poder cargar la SUBE para ir a cursar en el paralelo a esa vida que si vamos recabando testimonios tienen la mayoría de los jóvenes hoy, que es el doble laburo, la cursada, la casa, las responsabilidades de acá o allá. Entonces, claro que nosotros por eso creo que también, y esto lo digo más como militante que otra cosa, tenemos ahí un desafío de poner en valor esa política de ese modelo de gobierno que hoy está representando Axel Kicillof, que es la contracara literal a lo que Milei está haciendo a nivel nacional, que es una contracara y que también es un escudo, una red, un ámbito un espacio de contención, digo, a las políticas de acceso a reintegros y descuentos por cuenta de DNI, la decisión que está tomando la provincia en invertir en muchísimas obras de infraestructura de escuelas o de algunas universidades que estaban a cargo del gobierno nacional, que como para el gobierno nacional la obra pública no sirve para nada, no genera puestos de trabajo, no genera inversión, no genera mejora, quedaron totalmente descontinuadas. La provincia salió a darle continuidad a todas esas obras. Nosotros, eso lo digo más como militante, tenemos una responsabilidad, creo, hasta histórica, por este tiempo que estamos viviendo, al compañero que representa la contracara, la alternativa, que gobierna la provincia más grande del país. Tenemos que acompañarlo, tenemos que militar esa gestión, no por una cuestión no solamente de militar una gestión, un gobierno, políticas públicas que se llevan adelante desde la provincia, sino militar la alternativa también de esperanza que se proyecta detrás de esa construcción. Y más para los pibes y las pibas más jóvenes que afortunadamente todas esas políticas las ven en su vida cotidiana, porque la cuenta de DNI, el reintegro, también hay algo de eso, ¿no? Que me parece que nosotros nos tenemos que apoyar. El reintegro de cuenta de DNI lo tenés desde tu celular, el boleto, son cosas que están muy, muy incorporadas ahí me parece en la vida cotidiana de muchos pibes y muchas pibas, y tenemos que hacer el laburo de decir, bueno, esto es el Estado, esta es la política también, lo que a vos te facilita que puedas hacer la compra en el almacén y que puedas ir a cursar y que no tengas que, además de invertir en un montón de cosas para tu educación, el Estado te fomenta, te acompaña en tu decisión de estudiar una carrera, sea en la universidad, sea en un instituto o terminar la escuela. El Estado te acompaña con eso, financiándote el transporte. Bueno, y así me parece que tenemos que hacer ese laburo. Lo mismo con el caso de la Municipalidad de La Plata, un gobierno municipal que después
saldar una deuda gigante que tenía el municipio apenas llegamos a la gestión, que obviamente impedía un montón de funcionamiento normal de ciertos servicios, de aumentar constantemente, casi mensualmente, el salario de los trabajadores municipales que tenían salarios por el piso cuando llegamos a la gestión, incluso y en un contexto en donde a nivel nacional la tendencia es a recortar, despedir, ajustar, se apuesta a retomar áreas de centralidad, como por ejemplo el área de juventudes, pero ha pasado en otros casos también, el área de derechos humanos también se la volvió a jerarquizar en esta gestión de julio en el municipio. Vamos a tener mañana, hoy es la apertura de sesiones de la provincia y mañana es la apertura también de sesiones del Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata. El año pasado aprobamos un presupuesto en donde el 50% del presupuesto aprobado para el 2025 de la Municipalidad de La Plata está destinado a obras públicas para el territorio particularmente, o sea, obras que van a estar puestas dispuestas para las necesidades particulares de cada una de las delegaciones que están ubicadas también en la periferia de nuestra ciudad. Esas son decisiones políticas que creo que tenemos que poder militar, poder poner en valor. Son herramientas que también para intercambiar con pibes, con pibas de más de nuestra edad en relación a eso, al Estado, al gobierno, a la política. Creo que son decisiones a usar en el buen sentido, digo, para dar una discusión en relación a cuál es el modelo de gobierno que nosotros queremos para nuestro país y obviamente para nuestra provincia, para nuestra ciudad. Buenísimo, sí, la verdad que por lo menos entiendo, yo estoy de acuerdo, quería sí, plantear, sí. Pero me parece que... Pueden no estar de acuerdo, ustedes me pueden decir lo son, la verdad. Sí. No, es que igual es un debate muy profundo. Bueno, hace un rato estábamos hablando particularmente del caso de lo que sucedió, ¿no? De este crimen de inseguridad que sucedió en Alto San Lorenzo, ¿no? Lo profundo, ¿no? Que cuando hablamos de un Estado, cuando hablamos de políticas públicas, y todas esas cuestiones, ¿no? De funcionario, de gobernador, presidente, que son quienes toman decisiones sobre la población. Uh-huh. También me parece que estos casos nos alertan sobre la importancia, ¿no? que tiene de generar políticas que intenten solucionar todas la profundidad de problemáticas que tenemos, no solo en la Ciudad de La Plata, sino en todo el país, en todas las provincias. Hoy tenemos, también en otra provincia el caso de un niño desaparecido, y hay lamentablemente millones de casos así, pero no solo tiene que ver con inseguridad, con casos espantosos como estos, sino también con falta de trabajo, con falta de salud pública, falta de acceso, un montón de cuestiones, y que todo se necesita, ¿no? Tanto una provincia de Buenos Aires como un municipio, como la presidencia, que el presidente también le atañe a los 48 millones, me parece que es fundamental esta discusión que están dando y que se está dando desde provincia o municipalidad, tenemos que fortalecer el Estado, todo lo contrario a lo que se plantea desde el otro lado, y no se fortalece desde una ciudad solamente, se fortalece en todo el país, por eso tiene que ser federal y hablamos de una Argentina federal. Claro. No sé qué pensás, me gustaría que hagas una última reflexión, si te parece, en torno a esto o lo que quieras agregar. Ahora vamos a seguir con otra entrevista, pero también invitarte a cuando quieras venir acá a la radio en persona. Que obviamente estás más que invitada y bienvenida acá, en otra oportunidad poder seguir charlando. Me encantaría, y perdonen que no puedo ir hoy, le decía a Sol que como una cosa, compromiso, estudio médico, demás, no podía ir hoy para allá, pero la próxima nos hemos visto aparte de una vez ahí, me quedaba pendiente compartir un rato tomando unos mates con ustedes, vi las facturas y todo, y no puedo creer que estoy acá. No, eso desde ya, y yo aparte les agradezco la invitación, porque me parece que también está bueno tener estos, a mí estos intercambios, esta pregunta en relación a qué le pasa a los jóvenes hoy. Uh-huh. Yo siento que me da una sensación de que depende de dónde te la preguntes, la respuesta es distinta, en esto del país federal, las realidades que se viven en relación a, de nuevo, el trabajo,
la economía, la seguridad, el estudio, el proyecto de vida, digo, nuestro país tiene una complejidad en su extensión y en su diversidad. No es lo mismo preguntarte, y a ver, eso nos pasa a escala federal y nos pasa a escala La Plata. Digo, La Plata es una ciudad que tiene una extensión territorial de creo que son casi 900 kilómetros, no sé cuántos kilómetros cuadrados son. Sí, somos casi un millón de habitantes. ¿Qué? Que creció un montón. Sí, La Plata es una ciudad enorme, 20 y pico de delegaciones de localidades, de nuevo, en una extensión territorial muy amplia. No es lo mismo lo que le pasa a un pibe joven de Abasto, de Echeverri, de Olmos, que a lo que le pasa al que vive en el casco o en Villa Elvira o en Los Hornos. O sea, tenemos también una responsabilidad, creo, en pensar, no sé, digo, por ejemplo, muchas localidades de nuestra ciudad son parte de lo que es el cordón florifutortícola de la ciudad de La Plata, que es un ámbito de trabajo, de producción, de dinámicas familiares, sociales, re particulares, y no es lo mismo lo que le pasa a un pibe joven que vive en ese ámbito, que se desarrolla laboralmente en ese territorio también, que lo que nos pasa a nosotras, que por ejemplo, a las que ponerle, si vos tenés una trayectoria de formación en un instituto superior, en una universidad, o si está, digo, creo que tenemos que tener mucha responsabilidad y tener también la decisión política que tiene esta gestión en el municipio de trabajar en esa diversidad y con esa amplitud de pensar a la ciudad de La Plata, no solamente las cuadras que recorren el casco histórico, sino pensar a la ciudad en toda su extensión y pensar la particularidad de la vida cotidiana de los pibes y las pibas que residen y que habitan nuestra ciudad a lo largo y a su ancho. Creo que en eso tenemos un desafío y estas conversiones me parece que sirven para eso. Obviamente que hay preocupaciones que son transversales. Me parece que al menos la cuestión del trabajo y de la economía es algo recontra transversal que aparece para todos los pibes, para todas las pibas. Me parece que son pocos los casos que están exentos de eso, porque habla de la realidad. Recién vos hace un rato hablabas también de la cifra, de cuántos son los niños, adolescentes que están por debajo de la línea de la pobreza. Es una realidad que vive toda la Argentina, entonces obviamente preocupaciones de esa índole son transversales a todos los jóvenes, a todas las jóvenes. Después hay cuestiones más, en relación a la seguridad, problemática, el consumo problemático también es un tema que está apareciendo un montón en relación a las juventudes, en las escuelas, en la calle, entre vecinos, entre vecinas, el consumo, la venta, dentro, aparte estamos hablando de todas prácticas que están dentro de la ilegalidad, entonces ahí es un tema recontra difícil de abordar, de hablar, la mejor manera, me parece, de ponerse a disposición y de buscar respuestas a esas preguntas o herramientas que contengan esos diagnósticos es estar, obviamente, habitar, caminar esos territorios, esos espacios desde los cuales nos toca representar por la gestión, por otras razones, dialogarlo, discutirlo con compañeros o con compañeras. Yo por eso les decía también, capaz ahora obvio no charlamos de esto y compartimos lecturas, pero también tenemos que discutir un poco más entre nosotros. Me parece, ahí de nuevo lo digo como en este doble rol de funcionaria y de militante, lo digo como militante, hay un montón de cosas que me parece sobre lo que piensan los jóvenes y la valoración de la política y lo que queremos militar o decir sobre la gestión de nuestro intendente, de nuestro gobernador y sobre Milei, además, que tenemos que discutir más y que estar más convencidos, más seguros y encontrar más herramientas sobre qué queremos decir y cómo. Entonces me parece que estos ámbitos y todos los que compartamos son, me parece, importantes para discutir y para tener más herramientas y tener más al lado, el desafío que tenemos, que es de reconstruir también nuestro espacio para ofrecerle a la gente un nuevo proyecto, un nuevo proyecto político, un nuevo episodio de este proyecto político que es el peronismo, que tiene una historia de larga data en nuestro país, pero que necesita un nuevo episodio en su historia porque tenemos que ofrecerle a la gente un futuro después de Milei, y eso lo tenemos que hacer también me parece que con esto que les decía, de habitar y de caminar cada rincón, en nuestro caso de la ciudad, de dialogarlo con los compañeros, con las compañeras, con todos los que podamos, con siempre, con todos, porque así es como tenemos que encarar lo que se viene. Y bueno, eso, y encontrándonos. Así que no sé si mucho más, pero bueno, me quedo pensando en eso también, en relación a lo que decían.
Bueno, te agradecemos un montón, Sol, Sí. por el ratito y bueno, suerte en el estudio y demás y esas cosas personales ya nada que ver. Pero bueno, en otra oportunidad nos veremos acá. Te agradecemos y Obvio, bueno, la próxima estoy ahí. la próxima nos vemos. Muchas gracias. Abrazo grande. Que tengas bonito Abrazo, día. chicas, vemos. que sea bien el programa. Gracias. Dale, gracias. Bueno, ahí estábamos entonces con Sol Maluendes, directora de Juventudes de la Municipalidad de La Plata.